¿Qué onda, Humberto? Pues ya estamos de regreso después de las fiestas, Año Nuevo, todo que se nos hizo larga la fiesta y la vacación, como dicen aquí en México. Feliz 2025 y como yo digo, parece que estamos en el futuro, ¿no? Ya cuando nosotros que somos ya de cuarta generación, de cuarta planta, pues para nosotros 2025 es el futuro y justamente pues hoy el tema que tenemos pensado va un poco de eso, ¿no? De ese futuro que siempre soñamos por allá por los 2000. Todavía faltan los carros voladores, pero bueno, por lo menos Que estamos también, teniendo también carros ya va, eso lo autónomos. vamos a hablar en otro podcast, pero ya hay iniciativas por ahí con los carros voladores. Ay, ya te Oye, digo. pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que está pasando. Lo vamos a enfocar mucho como al ser humano, a la psicología, al cómo aterriza al ser humano promedio, ¿no? Pero todo esto que está pasando entre la inteligencia artificial y la computación cuántica, en donde sale el director de NVIDIA y suelta ahí unos, ¿cómo le llamaremos? No sé si unos Unas plomazos, pullitas, ¿no? unos dardos Unos dardos. envenenados a la computación cuántica y se caen las acciones de las empresas más importantes en eso, más innovadoras que están ahí en el papel, ¿no? Eh, a ver, un poco, ¿por qué no nos das un poco el contexto de lo que hizo el CEO de NVIDIA y Claro, cómo Palantir, ¿no? aquí hay que Bueno, las entender un poco el, importantes de... aquí hay que entender un poco el contexto, ¿no? Porque la verdad que está bastante loco este futuro, ¿no? Y sobre todo, si alguien invierte en bolsa, se ve en la bolsa, ¿no? De cómo las acciones un día suben muchísimo, otro día bajan el doble, suben, bajan, ¿no? Y el contexto es que Nvidia, el CEO Jensen, pues presentó como una nueva gama de productos de Nvidia esta, pues no me acuerdo qué día fue, pero creo que fue como 6 o 7 de enero, donde introduce pues nuevos chips y nuevos mecanismos o funcionalidades para el entrenamiento de inteligencia artificial, ¿no? Que vamos a hablar también un poco de eso. Y a los pocos días, pues yo creo que fue una estrategia suya muy bien pensada, ¿vale? Estrategia de genio de los negocios y lanzó un dardo diciendo que la computación cuántica estaba como a 15 o 20 o 15 o 30 años, ¿no? Dice, si soy muy optimista, 15, si soy muy realista, 30, ¿no? Entonces prefiero tener como en 20 años y las acciones bajaron, ¿no? Le pegó un palo. Pero lo más gracioso de todo esto es que Jensen, ese mismo día o un día antes, un día después, no me acuerdo, publicó puestos de trabajo para ingenieros en computación cuántica. Entonces, a lo mejor hizo una jugada que el resto de los mortales, pues no sabemos, ¿no? Ni no entendemos. Pero lo que está claro es que la computación cuántica, bueno, hay como varios mercados, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ese futuro tecnológico que nos espera. Está el primer mercado, que es el que estamos viviendo ya, que es la inteligencia artificial generativa. Ese ya estamos en medio de él, lo estamos viviendo y lo estamos experimentando. Faltan pues el campo de los vídeos generativos, pero ahora Google ha sacado VO2, que por lo visto es una cosa increíble. Estamos empezando ya lo de A los ver, pero para agentes. dar un poco de contexto, ¿no? Porque es Sí, lo que siempre buscamos, que el mortal pueda entender esto. sí. Estamos en la inteligencia artificial generativa, que básicamente es, para que un mortal lo pueda ver, ChatGPT, en donde te pregunto y te genero texto, ¿no? Mid O te genero Journey, un audio, pero genero algo, genero ese contenido, esa respuesta, genero, ¿no? El siguiente efectivamente. paso, ¿no? Es la inteligencia artificial con agentes, ¿no? Que es hacia donde Bueno, vamos. un segundo, Luis. También dentro de la inteligencia artificial generativa hay varias formas de generación. Es a través de un comando verbal, pero se genera texto, imágenes, Mid Journey y vídeo, que el más famoso actualmente es Runaway. ChatGPT acaba de lanzar su propio generador de vídeo, que yo hoy he estado jugando con ello, te enseñaré los vídeos que he hecho. Te pueden servir, está muy bien. Y luego, pues Google también. Google se acaba de subir, acaba de como pegar el salto, ¿no? Y una vez que está esto, viene lo que tú acabas de decir, que son los La inteligencia artificial de los agentes, ¿no? de los agentes, efectivamente. Eso.
que ahora ahí también, para dar contexto de lo que hizo Jensen, el de NVIDIA, es que empieza a hablar también de la inteligencia artificial de los robots, ¿no? ¿Cómo se llama esa? En Physical AI. Physical AI, exacto. Ahora, están hablando de una etapa, ¿cómo le diríamos? ¿3 o 2? O sea, estamos en Están, generativa, falta agentes y luego vamos a la física. estamos como recién entrado en agentes, ¿vale? ¿Qué es Exacto. un agente? ¿Vale? Yo creo que podríamos empezar por Sí, ahí y sí. luego podemos incluso hablar de cómo puede impactar en las empresas, ¿no? Y cómo impactar en Physical AI, que son los robots, ¿no? Un agente yo lo llamo como un becario, ¿ok? Un becario muy especializado. Un agente es un Large Language Model, es decir, un algoritmo de inteligencia artificial generativo que está programado para resolver una tarea en específico. Por ejemplo, antes en la empresa de marketing, todo lo que es el tema del wording, ¿no? De lo que se escribe, era una persona quien lo hacía. Ahora, con los agentes AI, lo que se sustituye es a esa persona. ¿Ok? Claro. Se sustituye, ¿qué quiere decir? Que una persona aumenta su productividad porque es capaz de tener diferentes agentes para que le creen diferentes textos para el marketing. Entonces, toda esa gama de agentes están como apoyando a los empleos actuales. Hay una versión un poquito más compleja, ¿vale? Que se llama LangChain, y es cuando tú encadenas dentro de un sistema o de una unidad de software, encadenas estos en algoritmos de inteligencia artificial con software normal, de manera que la relación no es directa del usuario con la inteligencia artificial, sino que metes una orden, ese proceso que lo computa no solamente la inteligencia artificial, sino otros software y otros algoritmos, y al final una inteligencia artificial te devuelve la información. Entonces aquí, Luis, hay un tema que me parece a mí apasionante, ya aterrizándolo un poco también a lo humano. Por ejemplo, el cambio, es decir, ¿tú qué piensas sobre que estos agentes AI vienen para sustituir o para complementar el trabajo? Porque ahora hay un miedo terrible a que estos agentes puedan sustituir a muchos humanos y entonces que haya muchos despidos, mucha pobreza y que sea un caos, ¿no? A ver, esto lo hemos hablado en otros podcasts y yo la verdad, justo ayer lo hablaba con mi novia y le decía, a ver, no, creo que es parte, como dices, por ejemplo, retomando lo que dices del CEO de NVIDIA, creo que hay estrategias de marketing y estrategias perras de los grandes corporativos en donde la estrategia es cómo suelto una información, patronar al otro y generar esta manipulación de mercado que, por ejemplo, Elon Musk es experto, ¿no? Así. Yo no entiendo cómo nunca lo han juzgado, ¿no? Con su manipulación. O sea, él compró Twitter para manipular los mercados y hacer que sus acciones vuelen y luego bajen y tal, según lo que No, le conviene. ya está Pero bueno, terrible. hablando de ese contexto, por ejemplo, yo he estado invirtiendo, he estado comprando acciones de una empresa que se llama Big Bear, que es de inteligencia artificial. De hecho, se acaba de asociar con Palantir, que es Okay. otra perra, ¿no? Lo que tiene Big Bear es que se enfoca mucho en temas de seguridad, trabaja mucho con gobierno. Eh, ¿A qué voy? Palantir, Big Bear, todas estas empresas lo que están haciendo es que están desarrollando, y es mi percepción de lo que he investigado, yo no he trabajado en ellas, evidentemente, pero están desarrollando esos agentes de forma tan puntual que, digamos, llevándolo a los mortales, todos nosotros nos damos cuenta cuando estamos hablando con un chatbot. ¿Estás de acuerdo? Todos Sí. nosotros nos damos cuenta cuando bueno, no todos, pero la mayoría nos damos cuenta cuando en Instagram vemos una imagen y decimos, puta, esta niña está preciosa, ¿por qué es tan guapa, no? Y ya que la ves bien te das cuenta que es un render, que es algo generado por inteligencia artificial. Bueno, estas empresas grandes que están en bolsa y tal y que se enfocan en inteligencia artificial, están puliendo y le están metiendo todo para que esos agentes de los que estás hablando nosotros, los mortales, no nos demos cuenta que estamos hablando con esos agentes. Sí. Ahora, llevándolo a tu pregunta, yo creo que no nos vamos a quedar sin trabajo. Yo creo que no.
O sea, creo que lo que va a pasar es que los trabajos más rudos o más mal pagados o más de talacha, ¿no? Como decimos aquí en México, la talacha, esos son los que van a desaparecer. O sea, van a desaparecer las secretarias, ¿no? Pero no va a desaparecer el asistente personal. O sea, Que- una cosa es el secretario particular del presidente, ¿no? No es su secretario o su secretaria, es su mano derecha. ¿Me explicó? Ahora, sí va a desaparecer la secretaria que está en la entrada de un corporativo y que lo único que está haciendo es agarrando credenciales y llenando un papelito con tu nombre y diciendo que vas al piso 37. ¿Me Sí, explicó? esto es interesante porque esto es algo cíclico en la humanidad. Cada vez que se incorpora una nueva tecnología, lo que hay una profesionalización Exacto. del, del trabajo, ¿no? O del puesto de, pues, de trabajo. El otro día, cuento una anécdota aquí, fui invitado por unos CEO de empresas a, a un tipo que no me acuerdo cómo se llama, pero de esto del MIT de la India, ¿no? Y vino aquí hablando un poquito de ChatGPT. Estuvo interesante su visión. Su misión era convencer a los CEO de las empresas que venía ya esta tecnología, ¿no? Y habló de la eliminación de esos puestos de, pues, de trabajo, pero también del que de los equipos de trabajo, quien iba a permanecer es el experto, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir. Desaparecer lo de Atalacha y permanece el experto, pero ese experto se tiene que integrar con el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque debe saber interpretar y conocer y saber manipular la información que le dé la inteligencia artificial. Entonces va a haber una profesionalización del campo y eso a mí me asusta un poco porque hay otros temas, está la educación preparada para profesionalizar más a la población, pero sí que obliga, en cierto sentido, a que pues, las personas de alguna manera se actualicen en conocimientos e integren, ¿no? Hay un artículo, que lo tengo por ahí apuntado, que se llama, que no me acuerdo cómo se llama Ahora, el yo te hago artículo. una pregunta en eso. Sí, Y yo lo, bueno, como tú sabes, yo tengo una aplicación, ¿no? Que es un sí. SaaS, es un software que nosotros le rentamos a las grandes empresas para que toda su comunicación interna y capacitación la hagan a través de ahí. Y básicamente nosotros vamos a mucha de esa gente que está en campo, ¿ok? Y lo que buscamos es, las empresas dicen que se capaciten en ciertos temas. Yo como lo veo, es más que te capacites, que te enteres. ¿Okay? Yo creo que hoy en día tú y yo lo que estamos hablando es de lo que estamos enterados, pero tú y yo no tenemos ni puta idea de lo que realmente están haciendo esas empresas, ¿no? Claro. Que es un poco lo que hizo el de Nvidia. Es como, güey, yo que muevo el mercado en chips, te digo que estamos a 15 años. Y ese güey sí tiene el poder y lo Conocimiento. sabe, y sabe qué están haciendo, de decir, yo muevo los chips, güey, ¿no? Y es un poco en el mercado, por ejemplo, otra de las cosas que están hablando mucho es que ¿cómo se llama? AMD, la otra de chips AMD. perra, Sí. está poniéndose a la par de Nvidia y está diciendo, espérame, yo estoy haciendo chips bien cabrones también, ¿no? Pero a final de cuentas ninguna de esas dos empresas sabe qué está haciendo el otro. Lo único que sabe es cuando le dan el chip a, bueno, ya no, ¿no? Pero en su momento cuando le daban el chip o la tarjeta de video tal a Mac, y entonces Mac sacaba una computadora perrísima, ¿no? Pero también Mac por su lado está como, güey, yo también ya hago mis chips y ya no necesito de ti, ¿no? O sea, lo que voy es, hoy en día, cada quien hace sus esfuerzos, cada quien hace su comunicación y cada quien se tiene que enterar de lo que está pasando. Entonces nosotros los mortales, pues platicamos de estos temas a partir de lo que nos enteramos, ¿no? Pero yo te puedo decir que a mí, por ejemplo, hablando de estos temas, pues sí, la última Mac que me compré, sí es comparada con la primera que tuve en mi vida, sí es muchísimo más rápida, ¿no? La última Mac que me compré, que bueno, ya llevo dos o tres, antes yo me preocupaba cómo manipulaba mi mochila, porque si el disco duro perdía el movimiento, se me echaba a perder toda mi información, ¿no?
ya llevamos mucho tiempo, por eso digo 3 o 4, en donde el disco duro ya es de estado sólido, entonces ya no te importa cómo bajas tu mochila y entonces el disco duro ya no se mueve como antes. Ya tú y yo vemos en las calles Teslas, ¿no? Eso era algo que no pasaba antes. Yo Sí, hoy en día, por ejemplo, ahora me lo he preguntado mucho porque tuve una conversación con una persona, un primo de mi mamá que está muy metido en estos temas de coches, pero no de los coches comerciales, sino en temas mineros. Eh, y por ejemplo, él me contaba que ellos tienen coches que se manejan solos a nivel minería desde hace 10 años. Pero tú y yo se nos hace todavía muy llamativo ver el Tesla, ¿no? sí, Eh, entonces, creo que a lo que voy es, tengamos muy claro que el contexto de lo que para nosotros es innovación como mortales en ciertas industrias llevan 10 años haciéndolo, ¿no? Yo siempre digo, cuando me dicen, es que la inteligencia artificial, y digo, pues es que el machine learning existe desde hace años. Lo que pasa es que se hacía diferente y no estaba para la gente. Yo sé que muchos me van a decir, güey, inteligencia artificial no es lo mismo que machine learning. No, no es lo mismo, pero de ahí viene, sí. ¿no? Sí, y no, lo que iba a decir que sí está la tecnología desde hace muchos años, lo que está cambiando es la escalabilidad, porque una minería es un ambiente muy específico, entonces se puede entrenar la inteligencia artificial para justo ese ambiente específico. Lo que están haciendo con esta nueva inteligencia artificial es la han escalado gracias a unos ciertos algoritmos de manera que permite como contextualizar la realidad allá afuera, ¿no? Y sobre todo lo que han encontrado es un canal de comunicación. Ese canal de comunicación, o tú que has dicho lo de la capacitación, yo creo que ahí hay como dos grandes núcleos, ¿no? Una cosa es enterarse, pero otra cosa es qué haces con esa información. Y eso es un poco lo que hace un AI generativo, ¿no? O un agente AI, ¿no? Tú puedes decir, oye, está pasando esto en la empresa, ¿no? Como una nueva regla, una nueva norma. Ahora, tú le puedes preguntar si tuviese una AI, un agente AI asociado a esa regla o a esa norma o a esa capacitación. Le dice, bueno, ¿y eso cómo afecta a mis puestos de trabajo que desempeño en ingeniero de software de la seguridad del programa tal? Y la inteligencia artificial generativa te genera una respuesta. Es decir, ni tienes que pensar tú cómo te está afectando ese nuevo conocimiento que estás teniendo. Esto se llama cognitive augmentation, ¿no? Aumentación cognitiva. De alguna manera, estamos descargando o liberando a nuestro cerebro de ciertas preguntas para que se procese fuera de nosotros y ese pensamiento verbal se incorpora y si somos expertos, lo manipulamos a nuestro favor. Si no somos expertos, no sabemos qué hacer con esa información. A ver, ahí te voy a hacer 2 preguntas de temas que hemos hablado aquí. Más bien, una pregunta es de temas que hemos hablado aquí, otra es de una cosa que me acaba de pasar. La primera pregunta es, hemos hablado aquí de que a final de cuentas está comprobado que hoy en día, ¿no? Comparado con otros momentos de la humanidad, hay tanta información allá afuera que nuestro cerebro no la puede retener, entonces nuestro cerebro va desechando información, ¿no? Entonces, basado en lo que estás diciendo ahorita, lo primero que va a hacer AI y no nos va a preguntar es que nos va a dar esa información lo más digerida posible para que tú, ¿no? Esa parte cognitiva aumentada, tú la puedas retener, te va a ayudar un poco a hacer ese racionamiento y digas, ay, güey, para mi cafetería, mi restaurante, ahí es en donde debo de aplicarla. Entonces, están simplificando los procesos para que entonces todo el mundo lo pueda usar y lo pueda retener, ¿no? Está haciendo lo que la investigación dice que al malo lo hace mediocre y al bueno lo hace un poquito más bueno. Exacto. Ahora, lo hace mediocre porque se la pone ahí masticadito y en la boca, ¿no? Claro. Y al más bueno lo hace porque entonces hace este proceso en donde dice, güey, ya le agarré, razona, soluciona el problema y entiende cómo solucionar el problema con una herramienta que te hace, digamos, más eficiente porque lo vas a resolver más rápido y más en tiempo, ¿no? Fíjate, el otro día me pasó algo y esto no tiene tanto que ver con este tema, pero es una aplicación en donde pasa esto. Con aplicación me refiero a aplicarla en el día a día, no una aplicación móvil, ni un web, ni nada de eso. Fíjate, un día lo vamos a invitar a que hable, porque me han impresionado, la verdad es que trabajan muy bien.
contratamos una empresa en Creative Eco que nos ayuda en toda la generación de leads y conseguir clientes y bla, ¿no? Ellos te dicen, güey, tú olvídate, yo lo que hago es que te pongo juntas. Hay millones de estas empresas allá afuera. Yo en los últimos 3 años he trabajado como con 5 y ninguna funciona, güey. Todos esos que te salen en redes sociales y que LinkedIn y tal, a mí te lo puedo decir B2B, que ese es mi negocio, ninguna nos funciona. Y todos te dicen, güey, te voy a... Me da risa porque uno de los últimos que hablé, no quiero hablar de nacionalidades, pero todos nos imaginamos ahí en Sudamérica cuál es el país que se mete mucho y te bombardea. Llega un güey y me empieza a decir que sí, que la pregunta aquí es si yo tengo la capacidad de tener a 4 comerciales hablando 8 horas al día con leads que ellos nos van a sentar, ¿no? Aparte con su típica arrogancia, como que tú eres un pendejo, ¿sabes? Y ellos le dan la vuelta al mundo y bla. Bueno, te pongo eso como contexto porque los muchachos que nos están ayudando ahora están en Miami, son ecuatorianos, y ellos lo hacen muy diferente. Ellos lo hacen por mails. Yo, en lo personal, en la primera junta que tuvimos con ellos, donde nos presentaron su producto, me dieron mucha seguridad, pero mi conflicto era que me daban mucha seguridad. Lo que yo estaba escuchando es lo que yo he vivido, pero por otro lado yo decía, todo el tema de mail ya quedó atrás, güey. O sea, la gente ya casi no ve sus mails. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente, para no hacer esto tan largo. Estos güeyes son unas máquinas de hacer juntas, te las hacen perfiladas, nos han sentado con gente realmente, con la gente que yo necesito sentarme a ver si ofrecerles mi proyecto. Y el otro día me pasa que me dicen, una de las personas con las que estábamos me dice, oye, ¿y cómo conseguiste mi contacto? Yo, viniendo de mi proceso normal, en donde, bueno, tú conociste a nuestro director comercial, donde Sí. teníamos un director comercial, teníamos vendedores, y los vendedores tienen llamadas frío y venta en frío, ya sabes. Dije, bueno, nuestra área comercial. Le dije, nuestra área comercial nos genera todo esto y tal, ¿no? Ellos son los que se encargan de eso, porque es la verdad, en su momento a mí no me importaba cómo el área comercial conseguía la junta, era consígueme la junta, ¿no? Y es lo que está pasando hoy en día. Pero luego me quedé pensando, y justo lo hablé con estos muchachos, y ellos me decían, bueno, pues nomás diles que es tu área de generación de negocio, que a final de cuentas eso es. Ellos son nuestra área de desarrollo de negocio, solo que ahora lo outsourciamos, ¿no? Y lo outsourciamos entre comillas, porque la conversación que yo tengo con ellos todos los días, la conversación de, oye, en la presentación a lo mejor tenemos que cambiar esto, es la misma conversación que yo tenía antes con mi director comercial. ¿Me explicó? Pero fíjate, ahora si lo ves, el cómo lo hacen ellos, porque están usando inteligencia artificial, están usando filtros, están generando lo que estamos hablando. Esos modelos, ¿no? O esos agentes que están moviendo el pum, 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 la cantidad de mails para llegar al punto en donde te generan la junta. Claro, lo que te están ahorrando son pasos productivos porque yo ya estoy implementando algunas cosas de estas, perdón, voy a bajar un poco esto porque cada vez se pone el sol peor. Yo ya estoy implementando cosas de estas en la empresa. No va a sustituir al humano porque nosotros tenemos que hablar con muchos transportistas. Y hay muchas alertas y hay muchas cosas. Entonces las alertas antes llegaban a una persona y podían llegar cientos de alertas. Ahora llega a una inteligencia artificial generativa donde evalúa y toma una decisión antes de pasárselo al humano. En este caso es un paso intermedio entre el problema y el humano. El ejemplo que tú me acabas de decir, a mí se me ocurre fácilmente de que conecto un email, manda email a inteligencia artificial generativa, le pongo un contexto con unos datos, entonces personalizan los emails y si tiene respuesta, analiza la respuesta, lo clasifica con un clasificador y dependiendo de a dónde lo clasifique, lo envía a un humano o lo desecha. De manera que se han ahorrado 5 o 6 puestos de trabajo y al humano que está recibiendo la llamada lo hace más eficiente porque solamente atiende Las que, las a que lo son reales. verdaderamente importante. Exacto. ¿Sabes? Entonces, Ahora, esto
esto está cabrón, porque estos niños han de llevar 2, 3 años haciéndolo. Pero esto empezó también a generar leads en LinkedIn. LinkedIn lo empezó a hacer con sus plataformas. Ahora LinkedIn se está quedando muy atrás en eso. Pero a lo que voy es, esta conversación de NVIDIA, en donde dice la computación cuántica está muy atrás, 15 años. Si hoy se está hablando de 15 años, pues esto lleva años. A ver, hoy en día se usa la computación cuántica. Se ¿Sabes? usa, pero no es mejor que un ordenador normal. Lo que se Pero sí es busca... mucho más potente. Es mucho más potente. O sea, si lo ves en los ejemplos, lo que un ordenador normal hace en 17 horas, la cuántica lo hace en una. Sí, eso es lo que hizo Google y sacó hace una semana, pero no es tanto... Sí, sí y no, O pero sea, hay porque que es el mejorar. procesador. El procesar lo hace. O sea, a ver, te la voy a poner así. Es como si tú tienes un Jeep 4x4, ¿no? Y tienes un Jeep de velocidad. A ver, no aplica, pero digamos un coche normal y un coche de carreras. Puede ser el mismo coche, ¿no? Un Volkswagen Golf, pues va a Sí. ser un muy buen coche, pero el Golf GTI, pues el motor lo puede revolucionar y tal, que va a llegar a la velocidad en mucho menos. Sí, pero yo es que me leí lo de Google y sí es verdad que la potencia es terriblemente superior, pero no es aplicable todavía y ese es el problema, ¿no? Por eso dice que está a 15 o 20 años. Se está dando cuenta que en cosas muy específicas, como que la capacidad es mucho mayor, pero cuando tú quieres hacer un problema un poquito más extendido en el tiempo, complejo, donde se requiere memoria, pues ahí se cae todo, ¿no? Lo que buscan es la supremacía cuántica. ¿Vale? Pero ese, A ver, cuando ¿qué es se eso? junte y la... ¿Qué es la supremacía? Eso se oyó muy de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo tampoco lo tengo muy claro el concepto, no voy a mentir, pero la supremacía cuántica es cuando se consiga que un ordenador en un problema real un ordenador cuántico supere a un ordenador no Normal. cuántico, ¿vale? Ajá. De momento esa supremacía hay muchas empresas luchando, pero no la han conseguido. El anuncio de Google del otro día era que no me quiero poner muy técnico, pero son qubits, ¿no? El sistema de procesamiento. Lo que consiguieron es que esos qubits tienen errores, ¿vale? Lo ordenan como qubits lógicos, qubits físicos, no me voy a meter en lo técnico, pero tienen muchos errores debido al ruido externo. Y cualquier cosa externa lo desestabiliza. Entonces lo que han aplicado es una inteligencia artificial que es capaz de reducir ese ruido, el impacto del ruido. Entonces lo hacen más estable a la memoria. Es como si se necesita... Para que tengamos una medida, ¿vale? La relación es, se necesita 1.000 millones y con eso hemos conseguido 20. Pero para llegar a la supremacía cuántica necesitamos 1.000 millones. Esta Y relación que vamos acabo en de... 20. Y vamos en 20. Por eso, todavía, pues que dicen 15, de 15 a 30 años, ¿no? Porque a lo mejor 20 se vuelve exponencial, como ha pasado con la inteligencia artificial. Simplemente necesitamos... Ahora, te voy a dar otro ejemplo que está curioso lo que estás diciendo. Te voy a sacar un poco del tema, pero, Sí. pero para dar un contexto. Esos 80,000 que faltan. 80.000 no, faltan como 999 millones. Millones, exacto. Bueno, ese gap que hay es enorme. Ahí te va. Fíjate, yo estaba pensando en algo así y ahorita se me vino a la cabeza. ¿Viste todo el tema de los fuegos en Los Ángeles? Ah, sí. Lo que más me llamó la atención es que en uno de los videos estaba viendo que como una señora enojada le decía a otra, porque viste que llegó un momento en donde la gente empezó a dejar sus coches, porque el fuego los estaba alcanzando y lo dejaban y se iban, ¿no? Y de repente una señora, un coche, un Tesla, se quedó sin batería. Y entonces era como, güey, pues vete a un cargador. Pero la lógica era como, güey, no hay cargadores cerca. Entonces, a lo que voy es, Tesla ya está posicionado, los coches eléctricos están en el mercado. Una de las cosas que yo vi, que me llamó mucho la atención, que no sé si mucha gente vio, en un momento de crisis, hoy,
el tener un coche eléctrico es un problemón. Porque hoy, si en Estados Unidos, en Los Ángeles, que es la cuna de todo esto, en un momento de crisis, no tienes al alcance una zona en donde puedas cargar tu coche y espérate, no solo eso, tú llegar con un coche casi vacío y conectarlo, son Sí. 45 minutos. Con el fuego encima, güey, yo prefiero, pero por mucho prefiero ir corriendo a una gasolinera, tac, le echo la gasolina, vámonos, cabrón. Y ahí voy a hacer un statement muy cabrón, pero yo a partir de eso que vi, no le voy a meter a ningún coche eléctrico. ¿Sabes a quién le voy a meter? A Toyota. Porque los únicos que han sido humildes, que se han mantenido a la par, que van en el caminito, pero agarraron y dijeron, güey, nosotros vamos sobre los híbridos. No vamos a ser eléctricos, vamos sobre los híbridos. Pero Porque un híbrido sí hubiera podido salir de ese pedo. te digo una cosa, Luis, hablando, meterle que decir la bolsa, ¿no? Sí. Creo que Nvidia se acaba, en lo que presentaron el otro día, se acaba de asociar, no sé si con Mitsubishi o Toyota, pero para coches autónomos. Y el negocio de Tesla está en, no son los coches autónomos, que ahora sí, pero el negocio de Tesla está en el almacenaje de energía. ¿Cómo almacenar energía? Que pues, eso viene implicado en que se va a reducir los tiempos y en los robots, ¿vale? Ahora, ahí te va. Te voy a tirar también tú de este. Yo no Venga. sabía esto, a lo mejor tú sí lo sabías. Almacenaje de energía, sí sabes que sus baterías en temperaturas muy bajas y en temperaturas muy altas no funcionan. Bueno, es parte del problema, ¿no? Que tienen que resolver. Pero entonces en una crisis, o sea, por eso, cuando tu celular estás en la playa o donde sea, ves que se te apaga y te dice, güey, la temperatura ya está muy alta, las baterías no sirven en momentos de emergencia. Mm. Bajo esas condiciones, evidentemente. Yo creo que ahí todo está. Bueno, ya sabes que yo no quiero a Elon Musk. A mí se me hace, por decirlo menos, el anticristo. O sea, yo creo que es un ser humano que nos va a meter en un rollo fatal, ¿no? Es un ególatra narcisista fatal. Y ahora que se juntó, bueno. Eh, pero yo creo que el nivel de marketing que nos están mandando, nos están vendiendo lo que se les da la gana y no lo que conviene. Entonces, a lo que voy, retomando el tema de la computación cuántica, ese gap que hay para llegar y luego el gap que hay Para desarrollar. para que eso esté funcionando ante las distintas, vamos a llamarle atmósferas o, ¿sabes? Environments a los que tiene que estar sujeto para sus pruebas, para ver, eso es otro gap de tiempo. Y ahí es en donde realmente la tecnología y la innovación son los coches, empezando de la gasolina. Porque llevan años con nosotros y funcionan en todas las condiciones. Los aviones, los barcos. Ok, de todas estas tecnologías que nos enteramos hoy, ¿cuáles se van a quedar? ¿Cuáles van a aguantar todo ese proceso? Ahí es en donde creo que está cabrón el tema de invertirle dinero, el tema de entender, ok, sí, o sea, yo creo que ahí es donde Nvidia, como procesador de computadora normal y meterse en otros, tal, son iniciativas que te tienes que meter porque lo que suena muy descabellado en algún momento luego se vuelve realidad. Pero si tú ves todo el proceso de cosas descabelladas de las 100 que salen a la luz, pues una pega. El futuro, el futuro empieza por los... Estamos entrando ya en la era de los agentes AI, que yo le denomino que son la mente de los robots, ¿vale? Yo tengo alguna investigación por ahí que le puse personalidad de agradabilidad a un agente AI y conseguí engañar a un 64% de las personas que estaba hablando con una persona normal. Ha sido una de los... Me da cosas decir porque yo creo que es récord mundial, pero bueno, a ver si comparto pues el preprint. Vamos a enviar la investigación este mes, ¿no? A una revista ya para publicar. Pero ese diseño de mente de robots que tiene que colaborar con seres humanos es lo que va a permitir funcionar al Physical AI, que son a los robots, ¿vale? Entonces, yo apuesto a por un futuro robotizado y es lo que dijo Jensen. Pero a ver, vamos a contextualizar lo que estás diciendo. A ver,
¿qué es un robot? Porque cuando yo escucho este tema de robots, a ver, la industria de automovilística construye sus coches con robots desde hace años. Humanoides. Ok. Cuando se habla de ¿Humanoides que robots, van a hacer qué? pues tareas humanas, que ahí viene la segunda crisis. Sí, mira, había un anuncio muy llamativo que colgaba sobre un edificio y le dice ChatGPT a ver si eres capaz de construir este edificio. Pero dentro de 10, 5, 10 años va a haber robots humanoides que van a poder sustituir, porque antes hemos hablado de las secretarias, pero es que ahora van a poder sustituir al obrero. Y volvemos otra vez al inicio del problema. Va a hacer falta una super especialización. O lo que dice tu amigo Elon Musk, que está muy interesante, que se llama Universal Income, que es un salario universal para todos. Y aquí entra un debate también muy interesante, que Bill Gates, por ejemplo, dice que esos robots, porque ese es el futuro. Si quieres, si Ahora, a ver, no, estoy de acuerdo que es del futuro, por ejemplo, como bien dices, a ver, aquí en la esquina de mi casa el otro día se murió un albañil porque llevaba una varilla y no le calculó y, güey, la varilla tocó el cable de la el electricidad. cable, güey, exacto. Si hubiera sido un robot, pues, güey, perdimos el robot, ni pedo, arréglalo. Ve que se le quemó y ya está. Yo creo que vamos hacia allá. Vamos. Pero no me impresiono con el tema de los robots. ¿Por qué? Porque los coches la usan desde hace años. Creo que U-Haul en Estados Unidos, ya sabes, esta marca de que te renta bodegas y todo eso, lo está usando también desde hace años. Ahora, cuando hablamos de humanoides, creo que el miedo entra en que nos imaginamos, ¿te acuerdas la película La Inteligencia Artificial o la de Will Smith de... O sea, creo que el miedo entra en ir caminando y que al lado de ti vaya caminando un robot. Eso se llama, eso tiene un nombre, ese miedo. Algo de Valley, se me ha olvidado, pero un miedo de los robots con características humanas. Pero entonces tú, hablando de eso y del tema que estamos hablando, vamos a ese punto en donde ahorita son agentes, que son cosas no tangibles, que no sabemos dónde está, pero hacen llamadas, Es mandan software, mails, bla, bla, bla. es software. Software. Entonces, este robot humanoide, cuando lleguemos a ese punto, este robot humanoide va a hacer casas, va a hacer llamadas, va a limpiar tu casa. El primer mercado que va a explotar, y vamos, una apuesta mía, pero yo creo que va a ser seguro, es el de servicios a adultos mayores. Enfermería, asistencia eh, doméstica, es decir, el sector del adulto mayor y sobre todo No, con pero esta crisis de la ahí natalidad va a lo demandar. vas a matar, cabrón. O sea, perdóname, yo pienso en mi papá. A mi papá le pongo un robot ahorita y le da un infarto. Lo vuelvo ¿Por loco. qué? A ¿Por qué? nosotros, güey. Pues que de la noche a la mañana te esté cuidando un robot, sí nos sacaría de onda. O Y sea, creo que esa industria va a requerir otras es decir, generaciones que la van a aceptar mejor. antes que saliese todo esto de los AI, la industria de los robots sociales, porque había una industria de robots sociales, estaba desarrollando hacia el cuidado de adultos mayores y de enfermos crónicos y críticos en casa. Y yo creo que se va a ser porque hay una alta necesidad de eso y sobre todo con la crisis de la natalidad que hay en Occidente, donde hay muchas personas que no están teniendo hijos, se van a poner enfermos y va a necesitar personas que le cuiden, que le levanten, que le lleven. ¿Vale? Entonces yo creo que esa va a ser la entrada de los robots a nuestras vidas y a partir de ahí se van a especializar en otro tipo de trabajos más manuales. Y viene también por la discusión de el impacto en el trabajo, ¿vale? Aquí es donde dice Bill Gates que es tener un robot, que los robots deberían cotizar. ¿Para qué? Para que ¿Cotizar se qué? cotizar impuestos, deberían pagar impuestos como si fuesen humanos, Ah, claro, ya te entendí, sí. para que el gobierno y los estados tengan dinero para lo público, ¿no? Claro. Entonces, Sí, pues a ver, lo que creo que va a pasar y es de donde viene de la mano este tema del sueldo universal, del Elon Musk y tal. Ellos a lo que quieren es que puta, hay un montón de robots y nosotros no hagamos nada, ¿no? Hagamos cierta toma de decisión. Entonces una todos ganemos lo mismo. A ver, el Elon Musk, pues sí, como el más millonario, ¿no? Pues lo que quiere es
hacerse más millonario, ¿no? Y que todos ganemos $1,000 y él siga siendo un trillonario, ¿no? Que va a ser el primer trillonario. Bill Gates, pues lo que quiere es que a final de cuentas, si hay seres humanos, pues las ciudades tienen que seguir funcionando y vamos a tener que pagar la luz y vamos a tener que pagar el agua. Y entonces, pues a mí sí me hace sentido lo de Bill Gates, en donde, güey, ¿de dónde vamos a sacar los impuestos? No es solo, ok, chingón, ya no voy a pagar seguridad social, ¿no? Sí. Pero pues el gobierno tiene que seguir funcionando, tiene que seguir habiendo Yo tengo gobierno. una teoría, Luis, que nunca la he dicho, pero la voy a comentar aquí, y es que si se aprovecha bien, esto es una liberación del ser humano. Si tú eres capaz de que la máquina pague impuestos, de que el ser humano reciba un universal income, el ser humano se libera del trabajo tedioso y puede focalizar sus esfuerzos en desarrollar sus intereses. Y si quiere ganar un poquito más de dinero, hazte bueno desarrollando tus intereses. Imagino que habrá un mercado, pues, a mí pues me gusta pintar, pues me comprarán cuadros a la gente que le guste pintar. Lo que quiero decir que hay un debate muy interesante, porque si para el desarrollo, que es todo el tema este del capitalismo y todo eso, para el desarrollo tecnológico, hemos tenido que tirar o esclavizar al ser humano muchas veces en trabajos que no nos gustan, ¿vale? ¿Has visto la película Wall-E? Todo el mundo me la dice, pero no, es que no soy nada peliculero, prefiero leer Bueno, vela, ve la película Wall-E. Siéntate el domingo, está bien divertida, vela. la voy a Y ver. en el próximo de este hablamos del final, no te lo voy a contar. Me encanta tu teoría. Me encantaría que eso pasara, pero lo que creo es que es un sueño que nunca va a pasar. El ser humano es un huevón y el ser humano, si le das las cosas así, lo único que va a pasar es que nos vamos a ir de mal en peor. El ser humano necesita, o sea, Hay de todo. somos tribus, somos seguidores de siempre tenemos que tener un líder, tenemos que tener a alguien que nos traiga en friega, tenemos que tener, o sea, no todos los seres humanos tienen como esta actitud de quiero salir adelante, quiero hacer más dinero, quiero tener una casa, o sea, no todos se guían por un Y que objetivo. está bien, y que está No lo bien. estoy juzgando, exacto, no lo estoy juzgando, pero si la estructura comercial o de la economía, de los países, de toda esta parte de visión de Occidente, porque recordemos que estamos hablando bajo los estándares de Occidente. Esta conversación, si la tenemos en África, pues no pasa, ¿no? Esta conversación, si la tienes en otro lugar en donde la economía no es tan grande, pues no pasa. O sea, hay lugares en África donde el Internet acaba de llegar. Sí. Pero sí, pero es la liberación del ser humano para hacer lo que le dé la gana. Es decir, cuando Pero no tú es... hoy puedes, ¿no? No hay ninguna liberación. Hoy No, tú puedes hacer lo que se te dé la hoy no gana. puedes. Si no trabajas, no tienes dinero. Si tú te vas a África o aquí en Sí, pero México eso es... y tú te vas y te pones en una zona, o sea, a ver, si tú quieres ser libre a la mitad de Monterrey, pues no, no se puede. Ah, mira, Pero tú podrías vivir una vida muy hippie en donde tú Luis, siembras tus cosas, vives. tú me conoces y yo sí sé que esa vida la puedo tener. Yo sí, pero la mayoría de la gente no se han criado o no han crecido en ambientes donde esa realidad se Se conoce. pueda tener. Porque yo hablo con mucha gente de cuando yo tenía 20 años, porque yo podía haber elegido, y no me voy a poner aquí a contar pues mi historia, pero ese mundo hippie del que tú hablas, lo Claro. conozco perfectamente y conozco a mucha gente que vive así. Otra cosa es Entonces que la libertad existe. Tú sí, decidiste no, pero no ten cuidado, tenerla. todavía no conozco los efectos de los 65, 70 años viviendo en ese tipo de comunidades en países donde no haya sanidad pública, ¿eh? Que ese es otro tema. Eh, Ahora, es que acuérdate lo que yo pienso de la sanidad pública. O sea, regresamos a otros temas que hemos hablado, pero la obsesión del ser humano por evitar la selección natural es una locura, va en contra de nuestra naturaleza. O sea, si tú, porque aparte, a ver, vámonos a las estructuras de esto, los sistemas de sanidad gubernamental que tenemos hoy en día, en ningún país funciona, porque estaban hechos para los años 60
en donde tenías 6, 7 personas metiéndole al seguro social por un jubilado. No, no, Hoy en día tienes uno a uno. tú estás hablando, no, pero tú estás hablando, otra cosa, ya, pues ya veremos en el futuro, pero la sanidad pública en Europa se puede mejorar muchísimo, sí. Hay filas, hoy en día hay filas de espera para días, sí, de espera, sí. Ahora, tienes una urgencia y en España y te atienden al momento y te atienden súper bien. Lo de la sanidad pública, mira, un concepto Pero es bastante que ahí extraño. también entra ese tema, o sea, a ver, en México también te atienden, que hay casos que se les No, mueren no, en la no, no, emergencia, pero sí. no lo compares con México, en serio, en serio. Es que yo muchas veces, para un español, yo cuando vine aquí a México, yo pensaba que todo el mundo tenía la sanidad que yo he disfrutado. Y me he dado cuenta que aquí no. Y cuando yo hablo con la gente, no están en mi realidad. Y entonces es muy difícil de explicar la tranquilidad que es, y no solamente en España, en Francia también es bastante buena. En ese sentido, ¿eh? Tenemos muchas fallas de mejora. No saben lo que es la tranquilidad de enfermar y que una ambulancia en poco tiempo llegue a tu casa y te lleva a un sitio y si hace falta que estés un mes en una cama de hospital, estás en un mes. Y si hace falta que yo abra un nuevo instrumento para tratarte, uy, que se ha manchado un poco y hay riesgo de infección, abro otro, es una maravilla. Yo no me di cuenta de eso hasta que no estuve aquí en México y en Estados Unidos, que tengo un poquito más de relación con Estados Unidos, y cada vez que tú abres algo, suena como el tin, 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 el dinero, ¿vale? Entonces a uno le empieza a doler cuando abren un nuevo instrumento. Pero tú vas a España y sientes y luego fui a España, estuve en un hospital y sentía la tranquilidad de... No escuchaba la caja registradora y habían instrumentos. Entonces, Ahora, la a ver, sanidad pero pública entonces vamos debería a ser un alinear lo derecho que estamos universal para hablando. todo el mundo. Yo no creo. Yo ahí no estoy de acuerdo. Para mí, es más. Por eso somos 8 billones de personas, por la obsesión de no aceptar la muerte. eh, eh, No, somos de- la única especie en el mundo que salva a enfermos y a viejos es el ser lo, humano. lo que no, Y estamos destruyendo el mundo. lo que no estamos aceptando es el sufrimiento, no la muerte. Es No, decir, no, no, yo no creo. A ver, sí. creo que hay muchos casos, A pero no ver güey, que tú, Luis, si tú te cortas una pierna y se cura la pierna sola, eso es un dolor tremendo. Lo que tú estás curando es el sufrimiento, no todo es ok, muerte. estoy de acuerdo contigo. Hay cosas en donde sí no te tienes que morir por romperte una pierna, ¿no? O por Sí, lo cortarte entiendo y una estoy de pierna y acuerdo. tener dolor Pero creo todo que el da rato. de la mano que hay muchas enfermedades en donde la obsesión por sobrevivir y porque normal, y lo acabo de ver en un caso, hay momentos en donde cuando se muere la persona, los que nos quedamos vivos sienten paz, porque esa persona estaba sufriendo. Pero los doctores a huevo lo quieren mantener vivo. Yo creo que ahí es en donde Es se el código desvaría la deontológico, estructura. es el código, ¿cómo puede ser que se me estén olvidando? Un código deontológico dentro, eh, el Hipocraticum, código Hipocraticum se llama en la medicina, de yo tengo que curar, si soy médico tengo que curar sí o sí, Exacto, ¿vale? y ahí, a ver, ahí es en donde, a ver, si tú te vas a ir de hippie, pues tú sabes que si te pica una serpiente te jodiste, cabrón. Que no vas a llegar, no va a haber de este. Ahora, son parámetros y ahí esa es mi lucha normalmente cuando hablo con americanos o canadienses o europeos. La forma de ver la vida del indígena en Latinoamérica no es su forma de vida y que ustedes nos quieran imponer Pero eso que es lo de obvio, ustedes está bien y lo nuestro no está bien, está terrible. Y eso, esto va sobre eso es todo al obvio. gobierno, pero ese es el tema, por ejemplo, a nivel gobierno. Yo creo que el grave error de Latinoamérica es no haberse reinventado a partir de la historia y generar gobiernos en donde agarramos lo mejor de Occidente y lo adaptamos a nuestras raíces indígenas. Porque entonces Realmente. tenemos, ¿no? Lo que tú y yo hemos hablado muchas veces. ¿Le quieres poner zapatos a los indígenas? ¿O No, quieres que pero se vistan
con Vale, Levi's a los un momento, indígenas. Luis. Una cosa es sanidad universal y otra cosa es una invasión cultural. No, 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 yo sé, estoy llevando al límite la exageración, lo estoy Ok. exagerando, pero sí creo que, por ejemplo, para ti la sanidad es estar en un hospital y abrir una jeringa. Uf, claro. Para un indígena es ir con su chamán y que le den hierbas. Pero es que, mira, bajo ese principio, China, gracias a la acupuntura y la gran tradición china, la gente se moría. Se morían, le hacían la acupuntura y se morían. Y no fue hasta que adoptaron la medicina occidental que empezaron a aumentar la esperanza de vida en China. ¿Y qué? Pero ¿por qué tiene que haber esperanza de vida? ¿Por qué? El mundo no está, hoy en día, el mundo no está hecho para alimentar a los 8 billones de personas. Un momento, voy por partes. La esperanza de vida viene alimentada de... De que Occidente cree que tenemos que vivir No, 80, 100 años. de evitar el sufrimiento humano. Pues sí, a ver, estoy de acuerdo en la parte de Es, sufrimiento. Lo que no es estoy de decir, acuerdo es que si el yo promedio de vida sea 80 antes de la años. penicilina la gente se moría por una infección Exacto. y sufrimiento humano de la pareja, de la madre, del padre, de los hermanos y de los amigos y ahora se toma una pastillita y ya no se muere. Estamos hablando de Sí, una temas más, gripa. Antes, ahora sobrevivimos una claro, gripa. estamos hablando de temas más profundos que tienen que ver con la muerte, ¿vale? Ahora, La lo relación que con yo la digo, muerte, y para regresar un poco a nuestro tema, ahora ya nos saltamos como por siempre. completo. Pero está bien. Lo que yo digo es, No a la creo sanidad que pública, se... ¿no, hombre? No, 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 a ver, no estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que creo que estamos aferrados a una estructura que ya no funciona, ni funcionará, porque la diseñaron en los 40, 50, donde tenían un esquema que no había 8 billones de personas, ¿no? Sí, Entonces, creo... pero que los 8 billones de personas tienen otro tipo de problemas. No, los 8 billones de personas tienen que vestir con seda de Egipto, de no sé qué, del camello, no sé qué, porque se agotan los camellos. No, los 8 millones de personas tienen que tener un iPhone porque el iPhone usa el litio y agota el litio y no tenemos para otras cosas. Ese es el tipo, pero el derecho, porque son derechos humanos, el derecho a la sanidad Derechos humanos pública. inventados por Occidente. Tú tienes, el derecho tendría que ser, tú tendrías que tener derecho a tener acceso a la forma de medicina que tú quieras, Claro. no la de Occidente, ¿no? Y que creo que eso es hasta, por ejemplo, en Holanda, Mira, ¿no? Por eso son tan criticados de que ellos sí le dan el derecho de, güey, ya no quiero vivir, chingue su eutanasia, madre. sí. Pero, no, no, pero si yo tengo incluso un poco, no, bueno, yo tengo una unpopular theory, ya que tú te has metido yo también, de que cuando una persona llega a los 80 años debería tener libre si quiere seguir viviendo o no, con Claro. eutanasia, ¿no? Pero bueno, Bueno, el punto de todo esto por el que entramos es, yo creo que como este tema que es muy controversial y será muy controversial, ¿no? Porque creo que este tema a nivel filosófico viene desde el simple hecho de que el ser humano en Occidente quiere trascender y si no trasciende siente que su vida no valió para nada. A lo que voy es, yo creo que todos estos agentes de inteligencia artificial, robots que vayan a existir, bla, 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 lo que sería interesante es empezar a evaluar cómo cada grupo humano, porque hablar de culturas ya siento que ya es hasta difícil, ¿no? O sea, en México decimos los mexicanos, pero el mexicano del norte no tiene nada que ver con el sur y así se va, ¿no? Yo creo que cada grupo o cada tribu, como le quieras llamar, ¿no? Porque hoy en día hay distintas tribus y cuando hablo de tribus no hablo del, ¿no? Hablo del lo que nos gusta, lo que nos perfila a cada quien, ¿no? Como a ti y a mí nos gustan cosas muy parecidas, pero luego en otras cosas somos de otras tribus, entonces ya nos mezclamos mucho. Yo creo que todos estos agentes y todo eso, el reto del ser humano es cómo lo vas a adoptar en tu vida sin que afecte tu estabilidad emocional. O sea, hoy en día, mucho de lo que pasa en ciertos círculos es que te genera estrés saber que voy a perder mi trabajo por la inteligencia artificial. Hoy en día no estamos ahí. mira, se me ocurre un pensamiento muy interesante, Luis, justo con lo que acabas de decir, que me he quedado
y que estoy completamente a favor. Yo creo que la cultura occidental no debe imponerse y debe, pues, o dejar o integrarse, ¿no? En la elección de los seres humanos. Pero se me ocurre que ahora, con todo este tema de la inteligencia artificial de los robots, es como si Colón llegase a un nuevo mundo. Es decir, y Literal. nosotros somos ahora mismo los indígenas. Exacto. Con la inteligencia artificial y con los robots vamos a ser nosotros los indígenas. Yo creo que la pregunta correcta es, En donde nos emociona que ahí viene, pero nos da terror ¿no? también. ¿Y cómo nos vamos a reinventar? ¿Qué es ser humano? Porque antes ser humano era poder hablar, pero es que ahora va a venir una máquina y va a poder hablar y simular emociones, ¿no? Creo que hay una pregunta muy interesante y yo ya estoy teniendo, se llama transhumanismo, ¿no? El otro día participé. Ahora, la pregunta no es solo tú. A lo mejor lo que los gobiernos tienen que hacer es cómo van a regular que ese robot o esa industria, ¿no? Que hoy en día la inteligencia artificial es una industria, o lo que sea, va a respetar lo que yo quiero. O sea, cómo yo lo quiero implementar en mi vida, cómo yo quiero interactuar en mi vida con esa tecnología, cómo se va a regular eso. ¿Cómo me van a permitir lo que tú decías? Mi libertad, porque eso sí es un derecho, ¿no? Mi libertad yo quiero ser hippie y no quiero interactuar con esto. O yo quiero trabajar hasta aquí e interactuar hasta aquí. ¿Cómo voy a lograr eso? Yo creo Yo que ahí creo sí que está muy perro para los gobiernos. no, son muchas cosas, pero el otro día estuve de tribunal en un doctorado, ¿no? Y salió en una tesis de maestría, perdón, y sobre filosofía, sobre transhumanismo, ¿no? Es esa fusión del hombre y la máquina. Y salió una pregunta muy interesante. Bueno, y también estoy ahora mismo desarrollando trabajo filosófico y tal, ¿no? Y salió una pregunta muy interesante en una de estas charlas que yo tuve con un estudiante, y es que ¿por qué le vamos a decir a la inteligencia artificial que tenga piedad de nosotros? En el sentido de qué podemos aludir nosotros, como no, nosotros hemos tenido piedad con quién el ser humano, con qué ente inferior ha tenido piedad. Para que nosotros podamos Exacto. convencer a una máquina que es superior a nosotros, que es como Colón llegando al Nuevo Mundo, o como, bueno, que no quiero decir que Colón sea superior ni nada de eso, ¿no? Pero es como con una tecnología superior donde nos Sí, puede porque dominar. llegó con una tecnología, llegó con pistolas, llegó con caballos, Bueno, llegó pistolas con no, barcos. llegó con lanza y espada y armadura y caballo. Pero, ¿cómo? ¿Qué ejemplo ¿Por qué vamos a poder pedir piedad si nosotros no hemos tenido piedad con ningún ser animal por debajo nuestra? Lo hemos matado a todos, nos lo hemos comido a todos. Ahora los perritos, que te acabo de ver un perrito, los perritos parece que son ahora como amiguitos, pero todavía se siguen maltratando a los perritos. ¿Qué Y ejemplo? sometidos por nosotros. Y sometidos. Entonces, Entonces, pero fíjate, eso te lleva a ¿con qué otra autoridad cosa. moral, un segundo, Luis, con qué autoridad moral le vamos a pedir a una inteligencia artificial en forma de máquina que nos trate como un igual? Te la volteo, Humberto. Tu pregunta fue, ¿cómo le vamos a pedir que tenga piedad? Desde el simple hecho de usar la palabra piedad, lo único que están es reflejándose en la actitud del ser humano. Bueno, este es mi punto de vista 100%, ¿no? Yo siempre he dicho que la bacteria aquí somos nosotros. Los que estamos destruyendo el mundo somos nosotros. Y el mundo reacciona y nos destruye con esos incendios, con huracanes, con tal, porque somos una bacteria. O sea, así como nos echamos una medicinita, nosotros somos una bacteria. Entonces, el reflejo de una pregunta de por qué le voy a pedir piedad a un robot, inconscientemente viene esta parte en donde como yo destruyo todo, estoy creando algo que me va a destruir a mí.